Muy bien. Vamos a ver este capítulo número 1 del libro de Juan. En el capítulo 1 dice la escritura así. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque desde su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios bendiga esta palabra y vamos a orar al Señor. Padre, quiero darte muchas gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia y por las bondades eternas, Dios, de tu gran poder, de tu gran amor y de tu gran misericordia. Muy bien. Cuando Juan, el amado, este mismo Juan, que es el Juan que está en la isla de Patmos, es el Juan, ¿no es cierto?, que escribe estos pasajes. Toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto Dios inspiró para que Juan escribiera esta palabra tocante, ¿no es cierto?, a la venida del Señor Jesús y a la venida de un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Cuando leemos estos pasajes nos damos cuenta que algunas personas manifiestan que no saben si este libro fue escrito verdaderamente por Juan o por algún otro, porque siempre cuando uno comienza a leer la Biblia hay comentarios, ¿no es cierto? Escucha uno comentarios y escucha a algunos comentaristas que señalan que en algún momento, ¿no es cierto?, no se sabe que algunos de los libros fueron escritos por aquel que hoy en día aparece como el escritor, como Juan. Pero hay testimonio, ¿no es cierto?, de Eusebio, testimonio, ¿no es cierto?, de hombres que estuvieron en aquella época, que fueron discípulos de Juan, que fueron entendidos y fueron discipulados y enseñados por Juan, de quien escribió este libro, es el propio Juan el amado. Juan el amado, que tenía una relación íntima y personal con el Señor. Cuando se escribe este libro dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla de este principio hace una diferencia
con el principio de Génesis, que en algún momento lo comenté, porque el principio de Génesis dice, en el principio Dios creó. Y este principio no habla del principio de la creación, sino que habla de una eternidad. Porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es eterno. Pero cuando se lee este pasaje, hace referencia a ese principio como a una eternidad. Cuando antes que se creara las cosas, la tierra, todo esto. Por eso él comienza a decir, en él dice, este es el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él, referente al Señor Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, los hombres podían encontrar luz en él. Todos los hombres que en algún momento, y cuando me refiero a hombres, me refiero también a mujer, todos podían encontrar luz en él. Porque él se expresaba de una forma maravillosa cuando él vino a este mundo para impregnar al mundo con el mensaje de salvación y de esperanza en un mundo perdido. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, dice, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque cuando el adversario de nuestra vida trató de la muerte del Señor Jesús, cuando se ordenó la matanza de los niños, lo que buscaba Satanás el diablo también era aniquilar el nacimiento del Mesías, del Señor Jesús. Por eso él dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y eso es una seguridad para saber que las tinieblas no pueden permanecer en la vida del creyente, que las tinieblas no pueden resplandecer en este mundo, sobre todo en la vida de los creyentes. Por eso dice que la luz, que Él es la luz. Por eso que dice en el versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este hombre dice que fue un hombre enviado por Dios. Todo hombre enviado por Dios trae un mensaje. Todo hombre enviado por Dios tiene inspiración y poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no solo envió a Juan, sino que en el mundo en que vivimos, Dios tomó la iglesia y envió la iglesia para que fuera en este mundo sal y luz en medio de este mundo que vivía en tiniebla. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan era un hombre enviado de Dios. Y cuando hay hombres y mujeres que tienen inspiración de Dios, que tienen el sello del Espíritu Santo de Dios, que tienen en el poder y la autoridad, la gente va atrás ese hombre. Por eso es que Juan predicaba en el desierto y él decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A ser fruto digno de arrepentimiento. Él traía el mensaje de salvación en aquella época. Él venía y el mensaje de él era preparando el camino para la pronta venida y la aparición del Señor Jesucristo en la época pasada. Por eso, porque entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, existen 400 años de distancia, de separación.
cuando se escribieron estos libros. Malaquías, y después a los 400 años más o menos, ¿no es cierto?, se escribió los evangelios, el libro de Mateo. Porque en aquella época de aquellos 400 años, algunos los consideraban como el tiempo y la época de oscurantismo, donde no había mucha revelación de Dios, donde no había palabra, donde no había un mover maravilloso del Espíritu Santo en aquella época. Y entonces cuando apareció en el escenario de este mundo, Juan, un hombre enviado por Dios, un hombre que nace de una mujer llamada Elizabeth y de un padre que era sacerdote, y que ambos no podían tener hijos, hasta que en un momento tienen a este Juan. Juan, que es enviado de Dios, nace en el vientre de la madre llamada Elizabeth, que tenían una relación con la madre del Señor Jesús terrenalmente, que era María, porque eran así como primos. Nace Juan. Por eso que el nacimiento de este Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios. Todos los que estamos aquí en este lugar hemos nacido de una mujer. Y en alguna manera también somos enviados a este mundo a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como Juan era un mensajero en aquella época, cuando nosotros vinimos al mundo, Dios tenía planes y propósitos en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Porque Dios conocía el futuro y la existencia de nuestra propia vida. Y cuando nacemos con un propósito de glorificar a Dios y de expresar al Señor Jesucristo. Este Juan vino. Versículo 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él dice que él no era la luz, sino para dar testimonio de la luz. En el mundo en que vivimos, los hombres se marean con la luz. Siervos en el mundo entero creen que ellos son la luz. Apóstoles, pastores, predicadores, hombres que tienen que reflejar a Cristo, a veces se reflejan ellos y no reflejan el mensaje, no reflejan al Cristo de la gloria. Juan dijo que él no era la luz. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan venía a mostrar la luz. Nació para traer el mensaje. Por eso Juan predica en el desierto. ¿Quién va al desierto a escuchar un mensaje? La gente iba porque durante 400 años de oscurantismo nunca habían escuchado a un hombre con tanto poder y autoridad e inspiración del Espíritu Santo para entregar el mensaje y para traer a la gente a los pies del Maestro, o para preparar el momento en que había de nacer o en que había de iniciar su ministerio el Señor Jesús. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no quería mostrarse como el importante. Él no tenía énfasis de querer ser famoso. Hoy en día los seres humanos, el egocentrismo en la vida nuestra, queremos mostrarnos nosotros. Queremos mostrarnos como que nosotros lo podemos todo.
A veces somos autorreferentes. Y Juan, cuando el Señor dijo, nacido de hombre, no hay nadie como Juan. Nadie como él. Por eso este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si él estaba en el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por él, para que los seres humanos, hombres y mujeres, reconocieran al Mesías en aquella época, le adoraran y glorificaran y tuvieran una relación personal con el Señor. En una época difícil del pueblo de Israel, en que ellos vivían alejados de la presencia del Señor. En aquella época dominaba el imperio romano en la cultura, en aquellos tiempos. Pero él traía el mensaje. Traía el mensaje del Mesías, del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Digamos, el mundo siempre ha tenido la oportunidad de venir a Cristo. Pero siempre el mundo ha tenido problemas de creer en su corazón, de recibir el mensaje de la palabra. Porque el mundo está en tinieblas. En el mundo en que vivimos está en tinieblas. Y por eso era necesario, porque Juan dijo, yo no soy la luz. Él es la luz. Vengo a hablar de la luz. Vengo a mostrar el camino al pueblo para que venga a Cristo. Por eso el Señor dice, arrepentíos y convertíos, decía Juan, haced fruto digno de arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdaderamente, la conversión de las almas a Cristo, tienen frutos. Y esos frutos se ven cuando un hombre se convierte y se arrepiente. Por eso él dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, porque la verdadera conversión viene como consecuencia de un verdadero arrepentimiento, y ese arrepentimiento produce frutos que se ven en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos? Los que han recibido al Jesús, los que han abierto su corazón, a quienes le ha llegado la luz y han tomado el mensaje de salvación. Cuando el mensaje vino al pueblo de Israel en aquella época, le preguntaron a Barrabás, le preguntaron a Pilato. Pilato dijo al mundo, o al mundo que representaba en la cultura pasada, ¿a quién os suelto? ¿A Jesús el Cristo, el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, o a Barrabás? Y entonces ellos dijeron, suéltanos a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. ¿Por qué? ¿Por qué eligen a Barrabás? Porque esa es la influencia del mundo. El mundo sin Cristo, que siempre elige lo malo. Elige no acercarse al Señor. Elige no buscar la comunión con Dios. Por eso dice, más a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era, ¿qué? Primero que yo. ¿Por qué era primero? Porque él era eterno. Juan tuvo la revelación. Juan tuvo esa revelación de que él era el Mesías, de que él era el eterno, que él era el poderoso, que él era primero que Juan solo era un mensajero que venía a preparar el camino. Y esa es la misión que no solo se lo dio a Juan, sino también se la dio a la iglesia contemporánea en esta época, para que nosotros seamos los mensajeros, representemos el mensaje de salvación en esta cultura en la cual vivimos, porque este mensaje debe ser predicado. Esta buena nueva de salvación deben ser entregada a vecinos, amigos, en el ámbito del trabajo o en diferentes lugares donde nos movemos. Tenemos que llevar este mensaje, tenemos que arrojar, tenemos que pedir a Dios que arroje luz en la vida de los incrédulos, de aquellos que están fuera del evangelio, para que le resplandezca el evangelio del Señor Jesús. Y estaremos cumpliendo la misión de Juan también, cuando Juan dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo monte se ha aplanado y todo camino torcido se ha enderezado, porque el mundo ha elegido un camino que lo lleva a la perdición. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ¿cuál es la misión nuestra? Nuestra misión es ser el Juan de esta época. La iglesia tiene la misión de ser el Juan de la época pasada, que alce su voz, que entregue el mensaje, que pidamos a Dios la inspiración para que la gente nos escuche. Porque Juan estaba en el desierto y como la gente salía de los pueblos, salía de los lugares, iban al desierto. ¿Por qué iban al desierto? Porque era un hombre enviado por Dios. Y eso tenemos que ser nosotros en esta época. Tenemos que ser hombres y mujeres enviados por Dios. Hombres y mujeres que tomemos el mensaje que tomó Juan. El Señor dijo de Juan: no ha nacido ninguno como este hombre. Ninguno nacido de mujer como este hombre. Así que el mensaje para nosotros es que sigamos el camino de Juan. Juan en un momento dijo, cuando estuvo con sus discípulos, porque también tuvo discípulos, y él les habló del Señor Jesús. Y algunos de ellos le dijeron: algunos se están yendo con Jesús. Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que él, refiriéndose a Jesús, crezca. Es necesario que el hombre mengüe. Es necesario que no vean al apóstol, que no vean al pastor. Es necesario que vean a Cristo, el Señor. Cuando la gente ve a Cristo, hay una verdadera conversión en la vida de hombres y mujeres. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por una pequeña reflexión de tu palabra.
Gracias, Señor. Dios mío, porque necesitamos tener este mensaje que tuvo Juan. Necesitamos ser antorchas encendidas. Necesitamos llevar y portar la luz. Tu palabra dice que tú dijiste de la iglesia: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Juan dijo: yo no soy la luz. La luz es el Mesías. Y esa luz tenemos que entregarla para que la gente salga de la oscuridad de las tinieblas. Gracias, Señor, en esta tarde por Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendice.